28 minutos pasan de las 10 de la mañana y les contábamos que, bueno, queríamos conversar con una historia que tiene que ver con el trabajo y una actividad que para muchas de nuestras familias siempre tiene alguna referencia cercana de algún abuelo, algún padre, algún familiar que fue parte del ferrocarril en algunas de las estaciones, de los talleres, como guarda o con distintas tareas. Una actividad que, por supuesto, creo que sobre todo desde la década del 90 para acá, ha ido en franco deterioro y sobre todo en estos últimos años donde el tren de pasajeros dejó de circular y bueno, vamos viendo cuál es el estado de las estaciones de la zona. Y ahora le toca a la Estación Sud, aquí en nuestro sector, en nuestro barrio, la noticia de tener por un lado a su jefe, José González, con la misión cumplida, una jubilación, pero no en los términos que recién nos contaba, él lo esperaba, porque es el último jefe después de 141 años de actividad. José, muchas gracias por acercarse. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Sí, soy el último. Bueno, hay gente que ha leído nota y me ha dicho, qué bien se mantiene este muchacho. Porque eran los 141 años de la estación, no los míos, pero bueno. Sí, me toca, a ver, por un lado tristeza, por el otro lado contento, porque llegué, cumplí todo lo que tenía que cumplir y dar en lo que es la estación. Pero bueno, ya te digo, dejarle legado a alguien, o sea, que la estación se siga moviendo, que la estación siga trabajando, que los chicos tengan trabajo. Hoy por hoy no se lo puedo dejar a nadie, o sea, no se lo puedo delegar a nadie. Cierro y me voy. Es como dirían en el último labón, apago la luz y cerré. ¿Después de cuántos años? Y 37 años de servicio. ¿Y entrando cómo? Entrando como limpia coche, limpia plataforma, limpia baño, todo lo que sea, sin goce de sueldo, a prueba. Bueno, y después de esa parte ir escalando, pasando por las distintas áreas del ferrocarril, que en 8 o 9 años de estar trabajando, llegué a una de las escalas máximas que sería auxiliar la anterior a jefe de estación. ¿Todo eso siempre acá en la estación Sud? Siempre en la estación Sud. Ese fue, bueno, el legado de mi viejo. Mi viejo me transmitió el legado, pero no en la estación Sud. Mi viejo estuvo 45 años en Mercado Victoria, donado en el 900. Toda una vida ahí. Mi destino era Mercado Victoria. No llegué nunca. Claro. Me agarraron acá, me dejaron acá y dice, vos de acá no te movés, y ahí quedé. Así que bueno, ya te vuelvo a repetir, pasando por toda la faceta del ferrocarril, estudiando, practicando, recorriendo, llegué a lo que es jefe de estación cuando se jubiló el último jefe de estación, que fue Rubén Basaúl, el que me entregó el legado a mí. Bueno, y yo esperanzado de decir, bueno, me llega a mí, vamos a entregársela a mi... No, me llega a mí nomás, porque miraba a mi oficina, estaba solo. No había nadie, así que... ¿Y cómo se llegó a eso? Recuerda un poco cómo eran aquellos primeros años. No, los primeros años tenías 11 trenes por día. Tenías 11 trenes por día, tenías trenes a Punta Alta, trenes a Ingeniero Guay, trenes a Olavarría, trenes a Rosario, trenes a Mendoza. Había trenes para todos lados, Bahía Blanca, el Bariloche, Zapalero, o sea... Después de los 90, el ferrocarril se partió al medio. Siempre cambian los gobiernos y cambian las ideologías de decir, bueno, esto sigue o no sigue. En el 90 se partió al medio y murieron muchos de los pueblos que estaban... o sea que el ferrocarril les daba vida, murió el ferrocarril y se murieron los pueblos. Ya quedaron abandonados. Vos, estando acá, me ha tocado a mí en su momento cargar bloques de sal para darle a los animales, vacunas para vacunar a la gente, venía sanidad y dejaba vacuna para la gente, chapas, tirantes, comida no perecedera. O sea, lo que vos te puedes imaginar se transportaba por ferrocarril y le daba vida a los pueblos, que hoy por hoy no existen. Se quedaron olvidados y quedaron vandalizadas las estaciones, que ese es el dolor mío, decir, bueno, está bajo custodia de Policía Federal. Quedan algunos chicos de otras áreas, pero el miedo mío, el temor mío, como ferroviario, te lo digo, es decir, que la estación quede en la nada y quede vandalizada, o sea que, la usurpen, porque sabemos todo que todos los alrededores de la estación están todos usurpados, nunca han podido sacar, entonces decís, semejante estación, todo lo que han invertido, cómo han dejado las oficinas, cómo han dejado todo, y hoy por hoy que... no quede nada, porque verdaderamente es una lástima. Una lástima que repararon la parte de abajo, ¿no es cierto?, en la planta baja. Claro. Se le dio un cambio de fachada a toda la estación, se arreglaron techos. Hoy por hoy los techos están destruidos de nuevo porque
tuvimos, bueno, factores climáticos que no nos ayudaron mucho. Claro. La parte de arriba estaba todo puesto de nuevo, no quedó un solo vidrio con el granizo, rompió hasta el reloj. Bueno, el reloj en su momento lo rompieron muchachos que estaban remodelando. Ajá. Le pegaron porque ese reloj viene con un vidrio que verdaderamente no es vidrio opalino. Eso no se consigue, es grueso. Para romperlo le tenés que dar. Bueno, con la hidrogrúa se le fue y se rajó. Ajá. Le pusieron mica. Bueno, ahora con la piedra, la mica desapareció. Claro. Y el resto de lo que es el resto de vidrio y todo eso no quedó nada. El resto de las cúspides de la estación las dobló todas, ha sacado aparte de las marquesinas, las levantó por el aire y las voló para el otro lado, que faltan hoy por hoy la parte de esa marquesina. Claro. Y en estos últimos años, la actividad, ¿cuál era, digamos? Porque ya desde el... Teníamos un servicio solo por día, adecuado a las velocidades que te ponen las empresas privadas, o sea que un trencito, si no bajamos un poquito en 1884 con una máquina a vapor, tardaba 8 horas, con una máquina General Motors que creo que tiene estipulado 140 kilómetros por hora, no puede tardar 18. O sea, ya ahí teníamos problemas en las vías, pero las vías son concesionadas. O sea, los dueños de las vías son los consignatarios. Las inversiones las hacen ellos. Si vos no podés, es como una ruta. O sea, si vos la ruta está buena, 120. Si está más o menos 100. Y si la ves que está muy llena de boquete, 40. Bueno, esto es lo mismo. Se maneja de la misma manera. Entonces, si un tren tardaba de Bahía a Buenos Aires 18 horas, igual así y todo, se transportaban 700 personas. Sí, claro. Así y todo. ¿Por qué? Porque el pasaje en tren era accesible para todo laburante, como digo yo, porque el ferrocarril siempre fue para que el obrero, el laburante, se pueda movilizar, porque si subvencionaba el boleto con lo que se transportaba de carga. O sea, lo que se transportaba por carga ya te achicaba el valor del boleto. No es que se perdía, sino que eso te sacaba el valor del boleto, por eso lo achicaban y por eso con un solo pasaje en micro viajaba una familia a Buenos Aires. Chicos, mayores. Hoy por hoy se seguía manteniendo dentro de todo, por más que tardase 18 horas, era trenes nuevos, porque eran los trenes chinos, y los valores eran bajos. Claro. Siempre se manejaron esos valores. Bueno, hasta hoy por hoy lo que es, no es teóricamente el Estado tiene que desaparecer y bueno, ahí tenemos la consecuencia, no queda nada. Esa última etapa del tren de pasajeros había tenido un par de incidentes, ¿no? Tuvo un descarrilamiento, se judicializó la vía, que nunca, desde que tengo uso de razón, yo por parte de Ferrocarriles, se judicializa una vía, jamás. Algo habrá, atrás de eso algún interés creado habrá, pero bueno, se judicializó, se les dio opciones a las empresas para repararla y si no, tenían que hacerse responsables para que se levante esa judicialización, tenían que hacerte responsable, o Ferropreso o Ferrosur, decir, che, yo pongo el gancho y el juez le dijo, bueno, si se cae y tenés 2 o 3 muertos, la culpa es tuya. Claro. Lo mismo le dijo a la otra empresa. Pero, ¿qué pasa? Yo te lo autorizo, si yo soy Ferropreso o Ferrosur, yo te lo autorizo, que el tren corra a 30 kilómetros. Que es la velocidad estipulada que tiene un carga, 30, 40 kilómetros. Claro. ¿Me entendés? Si se cae, no pasa nada. Si se cae el serial, no pasa nada. Si se cae un tren de pasajeros, va con ser humano arriba. Entonces fue más fácil esa solución de decir yo te lo pongo a 30 kilómetros y un tren iba a tardar 28 horas a Buenos Aires, cuando llegaba te tenía que volver. Y bueno, y ahí quedó y fue a menos, después volvió a circular y tuvimos la desgracia de que un camión le había pegado a la vía, la dobló y volvió a descarrilar. Claro. Ya después de eso no corrió nunca más. ¿Son las mismas vías por las que corren hoy los cargueros a esta velocidad? Son las mismas vías las que están corriendo las de los trenes de carga. O sea, en última instancia es una cuestión de decisión política, ¿no? Porque el costo, esto que decía, tanto todo, desde el pasaje más barato a la vida que le daba... Esto es todo. Todo política. O sea, somos una empresa del Estado. Claro. El que decide es el Estado. O sea, en este caso decidió que, bueno, que el ferrocarril no iba más. No solamente acá, sino el Pinamar también desapareció, claro. Mar del Plata creo que estaba checando frecuencia, o sea, se está checando a nada. A nada. La red ferroviaria de tener en todo el país, prácticamente hoy no tenés nada. Yo he estado viendo en su momento lo que es todo, lo que es Mendoza. Las vías están impecables, los puentes están impecables a pesar de que hace añares que no corría. Está todo impecable. Tenés el famoso nido del cóndor, que se le dice,
que cruza por el lado de los Caracoles, cruzaba el tren de Chile, se acoplaba una locomotora argentina, se volvía la máquina para Chile y el tren seguía por Mendoza. Claro. Todo eso estaba en una parte, no, porque hubo una luz y rompió gran parte de lo que era el tinglado donde iba. Se llevó, quedó una chocolatería, me parece, y un restaurante. Nada más, me parece que no hay más nada. Pero tenés vía, el país, una de las vías más grandes de Sudamérica es Guaite. Claro. Las playas de Guaite son una de las más grandes que tenés en Sudamérica. Y una de las 3 estaciones más grandes que tenía era la de Bahía. Claro. Todavía está. Está ahí, claro. Esperemos Pero vamos, ¿no? Ahora ya la pelea es casi porque no perder la estación, no por recuperar el tren, ¿no? Vamos resignándonos de alguna manera. A mí lo interesante, te vuelvo a repetir, es que el obrero y la gente vuelva a tener un servicio de acorde al bolsillo. Hoy por hoy, no todos pueden viajar en avión, no todos pueden tomarse un colectivo, vale 80.000 pesos, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy, que sea para el laburante, o sea... ¿Me entendés? Tenés que ir a Buenos Aires o hacerte un estudio o lo que sea y que tengas un costo bajo para que vos puedas viajar. Hoy por hoy no hay. Claro. No hay. Están escuchando a José González, recientemente jubilado, es el último jefe de la estación Sud de Ferrocarril. ¿Qué te implicaba ser el jefe de la estación? ¿Qué hacías vos en un día normal? ¿Cuáles eran tus tareas? En un día normal y tenés a cargo 40, 50 personas. O sea, en este momento. Anteriormente tenías a cargo toda la estación, completa, con todo el personal. Ahora se divide por áreas. O sea, cada área tiene un jefe. Que llegó trenes argentinos, en su momento, cuando era Ferrocarriles Argentinos, te estoy hablando del 88, 89, el jefe de estación tenía a cargo todas las áreas. Mecánica, electromecánico, cambista, limpieza, para la parte de conducción, lo que era carga, descarga, todo eso estaba todo regido y controlado por un solo jefe. Con el correr de los años se fue cambiando, bueno, hasta el 2017 que entró Trenes Argentinos, y Trenes Argentinos delimitó cada área, o sea, cada área, infraestructura, un jefe, mecánica, un jefe, transporte, que sería lo que yo dependo, lo que dependía, un jefe. Entonces, cada cual manejaba su área. Lo que era infraestructura, reparaciones de vía y todo, tenía su jefe, o sea, lo comandaba su jefe. Lo que tenía mecánica, había problemas con un vagón, con una locomotora, con lo que fuere, tenía su jefe. Y transporte, que era la parte de donde toda la parte operativa, que es cuando uno engancha el tren, cuando lo tiene que desviar, cuando tiene algún problema, vos tenés a cargo los cambistas, tenés a cargo la gente de limpieza, tenés a cargo los auxiliares, eso lo manejaba todo el jefe de transporte. O sea, claro. Auxiliar, jefe de transporte, supervisaba lo que era todo personal y todo lo que era maniobra, y si vos tenías alguna inquietud o alguna queja, pase, hable con el jefe. Te atendíamos y, bueno, tratábamos de buscarle la vuelta, solucionarlo, ¿no es cierto? Pero sí, se minimizó un poquito lo que era el cargo de jefe de estación. Pero bueno, de todos modos, vos eras el que manejabas todo lo que era la parte de transporte, toda la parte operativa de trenes la manejaba el jefe de transporte. O sea, ¿y cómo fue cambiando también la vida ferroviaria, más allá del laburo, era todo, ¿no? un mundo? Cambia. Ya te vuelvo a repetir, de tener 11 trenes por día, tener uno solo, cambia. Se ve, o sea, no me lo contaron, lo viví. Lo viví, o sea, desde el momento que yo entré en pleno auge, te digo, yo entré en la parte de limpieza y éramos 18 personas en limpieza, para limpiar los vagones. O sea, después tenías un área que era limpieza, que limpiaba plataformas, baños, todo eso. Tenías guardabarrera, que me ha tocado también en las barreras, o sea, pasé por todos lados. Mi jefe, a mí en ese momento estaba Cinquegrani, y me dijo, bueno, usted quiere yo quiero agarrar un relevo auxiliar, que era aspirábamos todo, el mayor cargo. Bueno, dice, no hay ningún problema, usted puede agarrarlo tranquilamente, usted tiene que practicar, estudiar. Y ahí la formación, ¿cómo era? ¿Con los propios compañeros, superiores? La parte de práctica era por los compañeros. Tenías parte que vos tenías que ir a noroeste, que es la parte que se quemó, que ahí te daban. Que si era para camarero, tenías que ir a estudiar para camarero, que también tenía una vacante de camarero, que la desistí porque agarré una de auxiliar. Bueno, era todo, pero era todo lindo. Claro. O sea, era todo lindo porque tenías mucho compañerismo, mucha gente, si necesitabas esto, el que estaba al lado tuyo te daba una mano, siempre. Claro. Siempre.
ibas aprendiendo todo, todo. Y mi jefe me decía, apréndalo, tranquilo, usted vaya, practique. Dice, cuando practica, viene acá, yo le voy a tomar un pequeño examen. Bueno, bárbaro, digo, ya mañana, porque vos estás en un área, por ahí estás pegadito a ese área y te pones a practicar. No, fuera de horario. Claro. Vos tenías tu horario. Después de ese horario, practicá todo lo que vos quieras. Quedate a vivir acá si querés, pero fuera de horario. Y así fue, practicando. Llegué a lo que hoy, ¿no? Que me entregaron el jefe de puesto de jefe de estación. Y más allá de la cuestión económica, como tarea, ¿qué es lo que más le gustaba? No te creas que es tanto la diferencia de cuestión. ¿no? O sea, no te creas que es tanto. No, ponele que sean 100 pesos más. No es por la responsabilidad, por la responsabilidad que tiene el auxiliar y el jefe de estación. Claro, no es auxiliar. No es tanta la diferencia. No, igual tenés mucha, o sea, no estando el jefe de la estación es el auxiliar. O sea, por eso te digo, más o menos compartimos responsabilidades, pero no te creas que es tanto. Claro. No es tanto. Bien. Y ahí en la estación, digamos, para quien no la conoce, ¿qué destacaría del valor que tiene ese edificio, esas instalaciones, más allá de toda esta historia, para la ciudad? Es un edificio histórico. O sea, Literal, administrativamente, ¿no? Digamos, está además bajo leyes que lo declaran de esa manera. Patrimonio histórico nacional y patrimonio histórico cultural. Creo que hay dos leyes, la 1207, me parece, la otra no me acuerdo. Que son dos leyes que lo declaran como patrimonio histórico. Y no nos olvidemos que es un patrimonio histórico porque se construyó la primera fase de la estación en 1883, que hoy por hoy, del otro lado de la estación, está impreso en la piedra, o sea, la fecha, que se construyó la primera etapa, que la primera etapa no era ni los dos andenes laterales ni la nave, que es el andén grande, ni el segundo piso de lo que es la estación. La planta alta. 1884, ya como Bahía era algo chiquito y empezó a crecer por el ferrocarril, porque ya el ferrocarril empezaba a traer, hasta vaca traía, porque había un corral de aquel lado, en su época, que bajaban a las vacas, les daban de tomar agua y todo, después las volvían a subir, hasta vaca había. O sea que le dio auge a Bahía, lo hizo crecer. 1884 fue cuando llegó el primer tren, y ahí, no sé si fue en el 84 o 1900, pero por ahí anduvo, Mr. Coleman fue el primer jefe de estación. Que Mr. Coleman, bueno, muy nombrado en Bahía, pues tenés la casa Coleman, tenés un montón de cosas. Él lo arrancó y yo lo cerré. O sea, es algo que yo le digo a mis hijos, a mi esposa, le digo, mirá, esto queda para la historia, los chicos van a ir a una biblioteca y van a decir, oh, mira, el abuelo está acá. Porque es la verdad, o sea, te vuelvo a repetir, no hubiera sido lo que yo hubiera querido, o sea, a mí me hubiese gustado, pero que otra persona pudiera llegar a ese cargo y que siguiera corriendo y que siguieran los legados, que fuera pasando de generación en generación. ¿Y ahora quienes quedaron ahí, de qué dependen? Quedaron 2 o 3 chicos de infraestructura, que es para lo que es mantenimiento, y 2 o 3 chicos de mecánica, pues si hay que hacer alguna reparación de algo ahí. Y no hay más nadie. Pero responden a al jefe el jefe de infraestructura todavía está y el jefe de mecánica todavía está, que son los últimos que de esas 2 áreas que se van a ir. Pero después no tenemos a nadie. Y hacer no puede hacer mucho tampoco. Porque vos para hacer te tienen que mandar cosas. Y si no te mandan cosas no hace nada. O sea, es relativo. ¿Y vos este último tiempo qué estuviste haciendo? No, este último tiempo yo tenía cargo personal. Vos tenés que hacer planillas de firma, tenés que enviarlas, tenés que controlar todo lo que es el horario del personal, tenés que controlar de que esté todo limpio, tenés que controlar de que no te saquen nada, o sea, que la estación, por más que estuviera Policía Federal, está abierta. Entonces, todos esos controles lo tenía que hacer. Ya a último momento me tenía que controlar yo nomás. O sea, pero ese personal que fue despedido recientemente, digamos, ¿qué pasó? Hace 2 meses hasta ahora no quedó nadie. ¿Por despidos? Por despidos, sí. Sí, por despidos. Claro. No quedó, el perro viene cada tanto. Claro. Pero nada más, no quedó nadie. O sea, ya te vuelvo a repetir, quedaron 2 o 3 personas en un área y en otra, y nada más. Lo que es, todavía tenemos el tren de vacunatorio, está parado ahí. Claro. Quedó ahí. Y en el caso del diálogo en el último tiempo, ¿con quién? ¿Cuál era su referencia hacia trenes argentinos? Yo con la gerencia de trenes argentinos, o sea, el contacto que yo tenía era con... ¿Y ahí le decía más o menos cuál es el futuro, qué perspectiva? Nada. Nadie te dice nada. Claro.
Nadie te dice. Es el vaciamiento, ¿no? La culminación de aquello que comenzó en la década Nadie 90. te emite sonido. O sea, ves nada más cuando vienen los paracaídas con los telegramas, Claro. pero nadie te dice nada. Ujú. Y de esa tanda de los últimos despidos, que había gente joven, gente con muchos años. Eso es lo más doloroso para la parte del ferrocarril, porque la persona como yo, que yo ya tengo edad, me jubilo, ¿me entendés? Me hice mi carrera espectacular, tengo mis hijos ya, cada cual tiene su título, son grandes, y ver a los chicos que están recién iniciando, con familia, con que, o sea, yo siempre dije, un despido no es una persona, son 4. Quiera que no, tenés tu esposa, tenés tus hijos, ¿me entendés? O sea, no están echando uno, están echando 4 porque el que lleva el mantenimiento, por ejemplo, el que lleva la plata para la comida, para lo que fuere, si la esposa no trabaja, es esa persona, ¿me entendés? Entonces, yo siempre dije, un despido es 4, no es 1, no se toma por 1. Claro. Y acá tengo muchos chicos con 15, 16 años de laburo, jóvenes, 35, 40, 41, no te podés ni jubilar, ni, bueno, con la indemnización, si no la invertís bien, ya ha pasado en los 90. En los 90 eran taxis y kioscos. Claro. Se fundieron los taxis y se fundieron los kioscos. O sea, tenés que, hoy por hoy, tener una buena inversión, pegarle justo el martillazo en el clavo para que diga, me rinde lo que me dieron y puedo salir adelante. ¿Me entendés? ¿Y los sindicatos acá? ¿Dónde están? Bien, gracias. ¿Nunca aparecieron? No, por eso te digo, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero bueno, ya lo vivimos en los 90 también. Lo vivimos en los 90. ¿Y ahora? ¿Con la jubilación? Y ahora, bien, gracias. Puse los papeles. ¿A descansar? Para esperar. Sí, yo no tengo... Ya te vuelvo a repetir, yo tengo 3 hijos, 2 nietos. Son la locura. Pero bueno, mi hijo es técnico mecánico, tiene su taller. Tengo el del medio que es profesor de educación física, tiene su laburo. Y la nena que está estudiando oceanografía, ahora pegué porque si no se enoja, pues yo digo estudia el suelo marino, así que bueno, está estudiando oceanografía, así que ya está, ya están grandes, tienen su vida hecha, y bueno, mi esposa que es la que me acompaña para todos lados. Un saludo para Claudia, ya que estamos. Muy bien. Cociname algo rico. ¿Y qué dice? ¿Le contaba muchas historias del ferrocarril? Sí, cada vez que venís trae una historia distinta. Cada vez que vos llegás a tu casa es una historia distinta. No es que todos los días tenés la misma historia. Todos los días te encontrás con algo distinto, gente distinta, pero son historias lindas. ¿Alguna que nos quieras contar? Te puedo contar una que es, bueno, esa la viví en vivo y en directo yo, que era, bueno, cuando estábamos de peones, teníamos que repartir leña a todas las garitas. Todas las garitas de guardabarrera, venía la máquina y un torpedo, que se llamaba, una parte plana con manija que vos te agarrabas, y todos los tacos de leña ahí, y partes que tenías que achar y dejársela como para que entre en la boquilla a cada estufa. Entonces salíamos, nos llevaba la máquina, la pilota en ese momento, la pilota era una máquina, estaba a las 24 horas prendida, que era para hacer maniobra, para arriba, para abajo, tenías tren en cualquier horario. Nos llevó hasta Sarmiento y veníamos con todos los chicos de limpieza, repartiendo, llegábamos a las barreras, le bajábamos los taquitos de leña. Pasamos Darwin y yo escuchaba que la bocina de la máquina no la tenía tan cerca de la cabeza. Vos vale el torpedo y la bocina tenés ahí. Y la escuchaba el pi, lejos. Digo, se está quedando sin bocina. Nos damos vuelta, se había cortado el gancho entre la máquina y lo que íbamos era... Iban ustedes solos. ¿Viste los dibujitos animados cuando van con las manitos así? La cabina norte, que era la que manejaba todos los cambios, lo tengo grabado porque me quedó grabado, corrió la maderita, sacó la cabeza y dijo, agárrense, cerró. Y quedaron ahí, bueno. Interloca la cabina, se traba la vía y salimos con torpedo, taco, gente. Éramos los dibujitos animados. Eso me quedó grabada para toda la vida. Bueno, José, muchísimas gracias por la visita, por la charla. Por un lado, bueno, nos alegramos de que haya podido llegar a la jubilación y lamentamos que haya sido de esta forma, tanto para usted como para todos nosotros, respecto de, te vuelvo de a lo repetir, que queda del tren, ¿no? Ojalá alguien, alguna alma caritativa se haga cargo y que empiece a correr por lo menos un tren. Mirá, no te pido mucho, decir 20, uno.
Ahí, no sé si lo están trabajando en forma conjunta, desde la Comisión Ferroviaria Regional, que estaban haciendo algunos pedidos en el municipio, en el Consejo Deliberante y ante la empresa Trenes, con notas justamente para que esto no quede abandonado, ¿no? Acá están, bueno, las normas que recién mencionábamos, esto de la declaración de Monumento Histórico Nacional por el decreto 2181 del 2014, Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico e Histórico de Bahía Blanca por la ordenanza 17.907 bueno, la responsabilidad, por ende, tanto del municipio como del gobierno nacional de preservar y mantener, por lo menos, la estación. Citan como ejemplo la de Sierra de la Ventana, ¿no? Ahí estaba Marcelo mucho tiempo. Marcelo García, que la tiene, que hizo un museo. Claro, aparte la tiene impecable, o sea, está, pero porque se hizo cargo el municipio. Claro. O sea, en su momento el municipio le colocó una computadora y la reconectó, habló con Trenes Argentinos y la reconectó con Torquín para que pudieran vender boletos desde Sierra a la Ventana también. Claro. Como el tren pasaba por Torquín, no por Sierra, entonces ahí vos podías ir a la estación de Sierra, comprar un boleto y subirte en Torquín. Claro. O bajarte en Torquín, como vos quieras, acá y de vuelta, pero porque intervino el municipio. Intervino el municipio y lo veo, pero lo aplaudo al intendente de allá, de decir, bueno, conservamos esto y lo conservamos con un valor histórico, ¿no? Claro. Después están esas alternativas de trenes interurbanos o eso urbanos, es lo que está, pero bueno, la Comisión Regional es lo que está tratando de ver. Ya hace años que venimos con ese tema. Bueno, porque los trenes urbanos son para los estudiantes. Es más, ya se estuvo viendo del tren que llegara hasta el CONICET. Claro. Por, ¿cómo es? Que se llama, por la Carinanga, ¿viste? La vía que cruza. Para llegar hasta el CONICET, para que los estudiantes puedan ir ahí. O sea, tener un costo prácticamente claro, cero. Porque estas máquinas con motores, no sé si era de vehículos o algo parecido, ¿no? En algún momento se había hablado. En su momento había una idea de con un motor de una diésel, de decir, bueno, armamos, pero, a ver, poner un vagón, ver correr un tren. No es solamente para la gente grande, sino para los chicos. Obviamente, claro. Yo he dado muchas charlas en la estación, a los chicos con discapacidades diferentes, a los jardines de infantes, a los chicos de la universidad. Hemos dado muchas charlas, yo particularmente sobre historia de la estación. Hoy por hoy es la única estación que tiene para descomprimir locomotor a vapor, quedó el cañito, que si ustedes lo ven por la estación, van a ver un caño, un cilindro y otro cilindro chiquito para arriba, ahí para que no se quemara el obrero o el maquinista. Llegabas ahí, abrías las válvulas de vapor y se descomprimían y salían para arriba, no lastimaban a nadie. Claro. Y quedan la parte de las torres de las mangas de agua también de la máquina a vapor. Es una de las estaciones. ¿Y eso corrió hasta cuándo? No, la primera época. Mira, yo entré en el 84, no la llegué a ver. Claro. No la llegué a ver. Vi diferentes tipos de coches, por ejemplo, los FIA, que yo le decía las chanchitas porque son feos, horribles. Que corrían en Buenos Aires, por eso ustedes han ido a Buenos Aires, los locales, que eran medio redondos con una luz grande en el medio. Bueno, ese ha llegado acá. Es más, si googlean y buscan por historia, van a ver que en una parte está la chanchita y el cartel, que ahora no está más, lo sacaron hace años. El cartel del chapero, indicador de la cantidad de trenes que había para los lados que se movía. Así que, mirá que tenés. Es más, te digo, mirá. Creo que tengo una foto antigua, muy antigua. Están escuchando a José González, el último jefe de la estación Sud. Ahí lo que sea que nos muestre, después lo vamos a estar compartiendo, se lo vamos a pedir acá. Claro. No, miralo, los horarios y los trenes que vos tenías para diferentes lugares. O sea, de acá salía para un lado, para el otro, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Tenías 2 o 3 servicios diarios a Buenos Aires. 2 o 3 servicios nocturnos para Buenos Aires. No, tenía trenes para todo. Y algo. Bueno, y ahora vemos y nos jactamos de lo que hacen otros países, ¿no? Con los trenes y demás. En Europa tenés trenes que van a 450 kilómetros por hora y le ponen un lápiz y no se cae. Bueno, ojalá que todo eso se revierta. José, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, chicos. Hasta la charla.